Estamos en Daniel capítulo 6, versículo 7. Alabamos el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra, hermano, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Dice así: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo de que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Dios bendiga su palabra. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, en este versículo que hemos leído es notorio, nos damos cuenta que cuando Israel fue cautiva por Nabucodonosor, cuando Israel fue sitiada por Nabucodonosor, el rey babilónico, y entonces Israel fue llevada cautiva a Babilonia, toda esa gente, por el mismo pecado que había en Israel, amados hermanos, fueron llevados cautivos allá a Babilonia. Y allí estuvieron presos, prácticamente esclavizados en ese lugar. Sin embargo, a pesar de esa situación, Dios tenía hombres y mujeres que le servían, aún en la esclavitud, aún en la cautividad. Y una de esas personas era este hombre llamado Daniel. Daniel era una persona especial. La Biblia al inicio del libro lo relata y cuenta cómo era Daniel y otros jóvenes que le acompañaban. Había virtud en él. Había características diferentes a los demás jóvenes en ese lugar, en Daniel. Pero como siempre, nunca falta alguien que tenga envidia. ¿Cuántos creen que hay envidiosos? ¿Cuántos creen que hay gente envidiosa? Esa gente envidiosa abunda en todos lados. Esa gente que anda buscando lugares que Dios no les ha dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Posiciones que Dios no les ha dado. Y andan buscando dádivas que Dios no les ha dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Nunca falta la maldad en un lugar. Entonces, Daniel solía adorar a Dios, solía inclinarse y arrodillarse y abrir las puertas de sus ventanas que daban a Jerusalén, y lo hacía 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Daniel adoraba a Dios. Daniel adoraba a Dios. Ya su nombre. Qué bueno. Daniel sabía que había un edicto del rey, el cual, tocante a esta situación de adorar a Dios o a cualquier otro Dios, la palabra muestra y enseña que era prohibido adorar a Dios. Era prohibido adorar a Dios. Era prohibido hacer cualquier tipo de oración. En 30 días quedó prohibido adorar a Dios. Esa era la ley que había en ese momento, amados hermanos. Pero Daniel tenía un problema, como también lo tenemos nosotros. Y el problema era precisamente que Daniel estaba absorto con Dios. Daniel tenía una relación con Dios. Daniel tenía una estrecha relación con el Padre Celestial. Daniel sabía quién era Dios de Israel, quién era el Dios de Israel. Él lo conocía, él sabía.
quién era su Dios. Y esto lo hacía todas las veces de su vida. Se inclinaba, abría las puertas y oraba a Dios. Daniel estaba por encima de los sátrapas, por encima de los magistrados, porque Dios había puesto en él gracia, de tal manera que el mismo rey lo había puesto por superior a estas personas. Y eso llenó de envidia a los otros, porque eso ocurre cuando Dios te está bendiciendo. Hay mucha gente que se llena de envidia y a veces creemos nosotros que la maldad está afuera. No, muchas veces está en la iglesia también. La maldad también está en la iglesia. Muchas veces hay gente que te odia porque te miran que vas creciendo, te miran que vas en aumento y que la palabra de Dios tiene cumplimiento en tu vida, y hay muchos que en vez de alegrarse se molestan y comienzan a decir: se cayeron las torres gemelas, ahora no se va a caer este. A su nombre. Y comienzan a decir la gente: más alto sube, más duro es el golpe. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ninguno comienza a opinar y decir: bendito sea Dios, que Dios lo ha levantado. No, esa no es la opinión de muchos, es todo lo contrario. Entonces estos sátrapas, estos magistrados de Babilonia, miraron que Daniel tenía el favor del rey. O sea, Daniel era escuchado por el rey babilónico. A pesar de ser Daniel judío, ser hebreo, el rey lo respetaba. Entonces buscaron una ocasión para tenderle una trampa a este hombre. Pero había un problema. Daniel no tenía ninguna falta. Daniel no cometía errores. Daniel era íntegro. Daniel era fiel. Y entonces, como él era fiel, no hallaban ocasión para acusarle en nada. Pero sí tenía Daniel una devoción, que oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba Daniel a su Dios. Entonces vinieron aquella gente astutamente y dijeron: bueno, contra este hombre no podemos hacer absolutamente nada, porque es íntegro, pero conforme a sus leyes de su Dios sí podemos atacarlo. Y confabularon y le pidieron al rey que firmara un edicto que dijese que en 30 días nadie podía elevar ninguna oración a ningún Dios, porque el que lo hiciera iba a ser lanzado al foso de los leones. Y el rey, sin darse cuenta y sin percatarse la malicia de que habían estos hombres, el rey firmó ese edicto, amado hermano. Y el edicto del rey, aunque el rey lo firmaba y él era la autoridad, según la ley de Media y de Persia, no podía el mismo rey abrogar el edicto que él mismo firmaba. Esa era la ley. O sea que una vez que firmaba el rey, no había retroceso, no se podía cambiar. Entonces vinieron aquellos hombres. Daniel escuchó el edicto, pero Daniel, a pesar de que el edicto decía que si alguien oraba a un Dios en 30 días, a cualquier Dios, iba a ser lanzado en el foso de los leones, independientemente de que él escuchó el peligro que había de hacer esa acción, él no cambió en ningún momento su relación con Dios. Y esto es lo que yo quiero resaltar en esta mañana, amados hermanos. Había peligro en el ambiente, había dificultad en el ambiente, pero la relación entre Dios y Daniel no cambiaba. Él seguía orando de mañana, él seguía orando al mediodía, él seguía orando por la tarde, porque él estaba acostumbrado a hablar con Dios 3 veces. Alabado sea su nombre, bendito sea Jesús. Daniel estaba convencido que el día que lo agarraran iba para el foso de los leones. Él estaba convencido, pero él no podía cambiar la amistad de Dios por su vida. ¿Qué clase de determinación tenía este hombre llamado Daniel? Hombres como Daniel Dios anda buscando hoy en día. Hombres de ese calibre, de esa envergadura. Y puedo decir también mujeres, ¿por qué no? De esa talla, de esa medida. Porque yo creo que sí hay mujeres talentosas y virtuosas, como dice la Escritura, como también hay hombres talentosos. Alabado sea el nombre de Jesús.
Porque el talento que el hombre mira no es el talento que Dios observa, no es el mismo. Porque Dios va en proceso con las personas. Dios estaba ahí viendo a Daniel. Daniel estaba en un peligro. Pero Daniel siguió haciendo su oración a Dios. Daniel venía, abría la ventana de su casa, se arrodillaba y postrado rostro en tierra, levantaba sus manos al cielo y adoraba a Dios, porque esa es la forma de adorar a Dios. Los israelitas tienen una forma peculiar de adorar a Dios. No es como nosotros. Nosotros no adoramos a Dios de esa manera. Los israelitas se hincan y ponen su frente en el piso de esa manera y levantan sus manos al cielo y luego ponen la frente en el piso y ahí están reverenciando a Dios, adorando a Dios. Daniel lo hacía. Sin embargo, amados hermanos, Satanás, como siempre, anda buscando destrucción de las personas que le servimos a Dios. Y lo digo claro para que usted lo sepa. Porque hay gente que dice, Satanás a mí no me puede hacer nada porque yo no me meto mucho con el Señor. Y ahí, aunque no se meta, la va a agarrar. Vea su nombre. Porque mucha gente que dice, no, es que no estoy muy metido, yo no tengo cargo. Así lo dicen, no tengo cargos en la iglesia, no la puedo agarrar. Aunque no tenga cargo, la va a agarrar. Porque Satanás no es amigo de nadie. Él es mentiroso, padre de mentira, embustero. Jehová lo reprende en el nombre de Jesús. Entonces vino el enemigo y llegó hasta donde estaba el rey y llegó la acusación. Daniel no cumple el edicto del rey y le fue dado aviso al rey que Daniel no cumplía lo que él había firmado. Y era tanta la amistad que había entre el rey y Daniel, amados hermanos, era tanta la amistad que el rey no hallaba qué hacer y buscó la manera como capear en nuestro vocabulario popular nicaragüense, cómo capear, ¿verdad? O cómo exonerar, o cómo desviar la atención de esa gente acusadora contra su siervo Daniel. Pero no pudo hacerlo hasta la tarde. Y lo tuvo que mandar a llamar. Y lo mandó a llamar y le dijo: Daniel, por el edicto que he firmado, que es claro, que va a ser lanzado al foso de los leones, el rey le da esta palabra: el Dios a quien tú le sirves, el Dios a quien tú le sirves, el Dios a quien tú le sirves, Él te libre de la boca de los leones. Así le dijo el rey: el Dios a quien tú le sirves, Él te va a librar de la boca de los leones. Aún el rey sabía que el Dios a quien Él le servía era verdaderamente Dios, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Alabado sea su nombre. Bendito Jesús. Santo es su nombre. Y de esa manera tomaron a Daniel y lo metieron a la cueva donde estaban los leones. Y cerraron la puerta, la cueva, ahí con una piedra, la sellaron. Y entonces el rey se fue a su casa. Ese día el rey no permitió que le cantaran nada, no permitió fiesta, no permitió nada, porque había tristeza en su corazón, porque había hecho algo que no tenía en mente hacerlo y había dañado a alguien inocente. Él sabía que había dañado a alguien inocente y por eso no se sentía bien. Y ayunó también el rey. Y entonces pasó la noche y a la mañana siguiente, el primero en llegar a donde habían metido a Daniel fue el rey y comenzó a preguntar: mire qué esperanza, Daniel, Daniel, tu Dios te ha librado. Y entonces se escuchó la voz: el Dios que a quien le sirvo envió a su ángel para que tapara la boca de los leones y no me hicieran daño. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Viva Dios! ¡Aleluya! Ese es el Dios que nosotros le servimos, amados hermanos. Daniel pasó la noche rodeado de leones hambrientos,
capaces de devorar, de matar, de destruir. Y ahí estaba Daniel. Era un cadáver delante de los leones, porque estaba condenado a la muerte. Pero en la justicia de Dios, no en la de los hombres, en la justicia de Dios, él era inocente. Y cuando alguien es inocente en la justicia de Dios, entonces Dios hace un milagro y envía a su ángel para que el ángel los guarde de la boca de los leones que andan por ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que cuando rendimos tributo y adoración a Dios, nos hacemos enemigos de Satanás, el diablo, y de todos los ángeles caídos. Somos enemigos de ellos. Y ellos saben que nosotros corporalmente somos débiles, pero también saben que con la ayuda de Dios somos fuertes. Con la ayuda de Dios nosotros somos fuertes. Solo somos débiles, pero con la ayuda de Dios somos fuertes. Nosotros somos fuertes con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios somos fuertes. Separados de Dios somos débiles. Entonces hay que estar unidos a Dios, pegados a Dios, adheridos a Dios. ¿Y cómo puedo estar yo adherido a Dios o cerca de Dios, amados hermanos? No creas que para estar unido a Dios se necesita hacer algo sobrenatural. Es sencillo. Estar unido a Dios es ser sincero con uno mismo, ser sincero con su pareja, ser sincero con el vecino, ser sincero con la persona que está a tu lado, ser sincero con todo mundo, ser humilde. Eso es estar cerca de Dios, amados hermanos. Olvídate de cuento. No creas que los que predicamos estamos más cerca de Dios que los que están escuchando. Dios no hace diferencia. Dios no hace diferencia porque la gente cree, no, es que el pastor está más cerca de Dios, o el evangelista está más cerca de Dios, o el reverendo está más cerca de Dios. Y tú te miras allá en la última como que estás a años luz de Dios. Ese es el error, amados hermanos. Ese es el error en que hemos estado metidos todo este tiempo. Todos estamos cerca de Dios. Todos estamos cerca de Dios. Con funciones diferentes, pero todos estamos cerca de Dios. Todos estamos cerca del Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno es Dios. Dios es maravilloso, amados hermanos. En esta mañana yo quiero que tú entiendas que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a echarlas todas porque sabe que le queda poco tiempo. Pero nosotros no podemos perder la amistad que tenemos con Dios. Puede ser que en este momento las personas hayan perdido su trabajo. Puede ser que hayan perdido su trabajo. Puede ser que le han dado una mala noticia también. Puede ser que estén enfermos también. Eso no quiere decir que la amistad con el Señor la vamos a perder. No perdamos ni nos desesperemos, amados hermanos. Cuando alguien tenga problemas, la solución es sencilla, es fácil. No es correr y divulgar nuestras necesidades. Porque he visto que en este mundo la gente solamente quiere darse cuenta de nuestras necesidades, pero no nos van a apoyar y nos van a ayudar. No esperes ayuda en nadie. La ayuda verdadera que yo conozco, la ayuda verdadera que conozco realmente es la que viene del cielo. Esa es la verdadera ayuda que conozco. Nosotros teníamos un problema, amados hermanos. Nosotros teníamos un problema grande. A nosotros nos atacó el diablo de una manera extraordinaria. Y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y alguien me dio una palabra a través de la televisión. Un predicador dijo esta palabra: deja de hablar con las personas y habla más con Dios. Esa fue la palabra que yo escuché. Deja de hablar con las personas y habla más con Dios. Habla más con Dios. Más con Dios, menos con la gente. Y comenzamos a hablar más con Dios. Y comenzamos a meternos en oración. Comenzamos a meternos en ayuno. Comenzamos a meternos con Dios.
Y comenzó Dios también a hablar con nosotros. Comenzó Dios también a fluir. Comenzó Dios también a mandar la bendición, la temprana y la tardía. Y comenzamos a recibir las bendiciones de Dios, porque Él es fiel, amado hermano. Él es fiel a su palabra. Alabado sea su nombre. Él es verdadero. Y pegamos 1000 carreras nosotros cuando tenemos problemas. Pero la verdadera carrera que tienes que pegar, ya sabes para dónde es. Tenemos que independizarnos del mundo y ser dependientes de Dios, amados hermanos. Es de Dios que tenemos que ser dependientes. No se preocupe. Todos tenemos necesidad. Uno de uno, otro de otra. Pero todos la tenemos. Pero este juego no se ha terminado. Mira, la gente se ríe de uno. La gente está contenta. Oyen decir que le pasó esto a esa persona y se ponen alegres. Ya se va a caer. Ya se va a caer, ya lo van a destruir. Ya lo van a correr. Ya se va a ir. Ahora sí. Y comienzan a decir miles de cosas. Y amados hermanos, Satanás comienza a decir y a decir y a decir y a hacer cosas que cree que con eso nos va a amedrentar. Cree que con eso nos va a hacer huir. Podrá hacer huir a los que no conocen, a Dios. A los que no han tenido una relación con Dios. Mire bien la escritura. Daniel no huyó, ni dejó de hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. No lo hizo, a sabiendas que su vida corría peligro. No lo hizo. Y no lo hizo precisamente porque estaba convencido que si le tocaba morir, pero iba a morir siendo fiel a Dios. Algo que no entendemos mucho. Y la fidelidad es lo primordial para Dios. Dios ama la fidelidad porque Él es fiel. Alabado sea su nombre. Y la fidelidad es eso. No importarnos nuestra propia vida. No importarnos nuestros propios deseos, sino su voluntad sobre nosotros. Cuando alguien se va a casar, realmente se casa con la mujer que Dios escoge o la que le gusta. A eso es que me refiero. A eso es que me refiero. Mucha gente lo hace con la persona que le gusta, no con la que Dios quiere que lo haga. Y más adelante está el problema. ¿Cuántos matrimonios no han fracasado por eso? ¿Cuántos? Porque es un deseo. Entonces eso, ahí no hay fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es cuando tú te enamoras de alguien y Dios dice, no, esa no. Y entonces inmediatamente dice, esa es la que me gusta, pero esa no. Y entonces te quedan dos opciones. O sigues insistiendo en tu deseo o haces la voluntad de Dios. Inmediatamente entonces Dios, si haces la voluntad de Él, obviamente te vas a quedar llorando por un tiempo, porque Dios no va a permitir esa relación jamás. Y te vas a quedar llorando. Y cuando digo que te vas a quedar llorando es que vas a llorar. Amado hermano, en el proceso uno llora. En el proceso, cuando estamos en las manos de Dios, si queremos dejarnos ser transformados por Dios, como lo fue Daniel, obviamente vamos a llorar. ¿Quién dice que no vamos a llorar? ¿Quién dice que no vamos a tener momentos difíciles? ¿Quién dice que no? Moisés los tuvo. Elías los tuvo. Eliseo los tuvo. Todos los hombres de Dios han tenido momentos difíciles, pero de todos ellos Dios los ha guardado y los ha sacado adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Revisen la escritura. Todos han salido airosos de la batalla, victoriosos. Todos. Porque están cimentados en la roca. Porque estamos ahí.
Satanás dice, yo le voy a quitar a este lo que más quiere. Y pide permiso. Y Dios es tan poderoso que le dice, está en tus manos, haz lo que quieras. Como le digo a Job, llegaron los hijos de Dios, dice, al cielo, entre los cuales venía Satanás. Y el Señor le dice, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice, y ahí en la tierra no has considerado a mi siervo Job, apartado, temeroso del mal. ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás para la vida de Job? ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿Teme Job a Dios en balde? Y la respuesta de Dios fue, te lo pongo en tus manos, mas no toques su alma. Y no vino Satanás y le quitó a sus hijos. No vino Satanás y le quitó todo lo que tenía. No vino Satanás y le destruyó su casa, destruyó sus bienes, destruyó todo lo que tenía. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre llamado Job? ¿Cuál fue la respuesta? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa fue la palabra. Esa fue la palabra. No se desespere, hermana. Así son los niños. Los niños se ponen intranquilos con el Señor, pero es parte de su naturaleza. Gloria a Dios. Quien no tiene que perder la cordura es uno el que no tiene que desesperarse. Pero los niños normal. Es difícil ver un torbellino y que el que va al frente es como el chofer. Todo el mundo va con miedo. Cuando mira la neblina y aquellos caminos y el auto se va para un lado y el otro se va para otro lado. Pero el único que no debe tener miedo es el que va manejando. Porque si el que va manejando tiene miedo, ahí estamos listos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces ahí igual. Ya, ahí igual. Entonces Satanás dijo, Dios le dijo a Satanás, no has conservado a mi siervo Job, apartado, temeroso del mal. Entonces muchos de nosotros tenemos esa consideración de parte de Dios. Y yo con esto quiero terminar. Muchos de nosotros tenemos esa consideración que Dios tiene confianza de tal manera que nos pone a la orden para que el enemigo nos haga daño. Porque Dios sabe que aunque nos haga daño, nosotros siempre vamos a estar confesando su nombre, alabando su nombre, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra circunstancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que usted tiene que llevarse en este día en su corazón. No mire las inclemencias del tiempo, no mire las necesidades que le rodean. Mire mejor lo que Dios puede hacer por usted y lo que Dios va a hacer por usted más adelante. Satanás no quiere destruir, eso es un hecho. Mucha gente nos quiere ver destruido, así de fácil. Pero Dios no va a permitir eso jamás. Jamás va a permitir eso. Porque Dios no deja a nadie desamparado. El apóstol Pablo lo decía: derribado, mas no desamparado. Así que esta mañana damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y no podemos dejar atrás lo que Dios ha hecho. Si Israel fue cautiva, fue porque se olvidó de lo que Dios había hecho años atrás. Y por eso cayó cautiva en manos de los babilónicos. Usted no caiga cautivo en manos de Dios, ni cautiva en manos en manos del enemigo, por un error del pasado. No seamos cautivos. No seamos cautivos. Somos libres. Dice la Escritura que donde esté el Espíritu del Señor, ahí ¿hay qué? Hay libertad. Donde esté el Espíritu del Señor hay. Donde esté el Espíritu del Señor hay. Donde esté el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad. Y somos libres en Cristo Jesús. Libres para saltar, para reír, para ser felices. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos libres. Alabado sea Jesús. Él nos ha hecho libres. Satanás es el que nos quiere poner esclavizados, pero nosotros somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que póngase de pie y demos gracias a Dios. Y Dios bendiga a todos los que nos están escuchando en este momento y a aquellos que están esperando su milagro, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios.
Alabado sea el nombre.